las líneas fundamentales de la reforma gregoriana las podemos nosotros considerar en tres de tres. Algunas nos interesan más inmediatamente, más directamente y otras menos. Pero todas van a tener, de un modo o de otro, consecuencias sobre la organización política. Porque en un mundo en el que la organización política está tan marcadamente señalada, tan marcadamente envuelta por categorías religiosas y por categorías teológicas, todo cambio, cualquier problema, cualquier reforma que se opere en el ámbito espiritual, necesariamente luego va a recaer sobre el dominio político. Y por lo tanto, son cuestiones que, aunque a primera vista, como ahora veremos, quizá no tengan importancia política, van a configurar también, van a traer consigo toda una serie de consecuencias de alcance también político. Una reforma que es al mismo tiempo en la doctrina, en el conocimiento, en la liturgia, es decir, en la expresión de ese conocimiento, en la expresión de la fe, en el modo como la fe cristiana, la fe católica, se pone de manifiesto, la liturgia, y una reforma administrativa, que quizás sea la que desde un punto de vista más práctico nos puede interesar. La reforma doctrinal ya la veíamos el otro día de alguna manera, aunque de forma colateral, que era necesario hacer una profunda renovación de las costumbres de las élites, para entendernos, eclesiásticas. Las élites eclesiásticas son el monacato y el clero, que son los dos grandes pilares sobre los que se sostiene institucionalmente la Iglesia, sobre todo en aquel momento. De tal manera que se emprende toda una serie muy ambiciosa, además, de reformas en ese ámbito, en orden a la mejora espiritual, en las costumbres, pero también en la formación intelectual del clero y del monacato, para garantizar un prestigio intelectual que por entonces no estaba garantizado. Es verdad que los cuerpos socialmente mejor preparados, desde el punto de vista cultural, es precisamente la que proporcionaba la Iglesia en el momento. O aquellos que se habían formado en el interior de la Iglesia y que incluso habían iniciado, podríamos llamar cursus honorum, ¿no? La carrera eclesiástica, aunque se hubiera quedado en los niveles más básicos, más inferiores, ¿no? Pero habían iniciado ya una carrera eclesiástica que les abría las puertas al servicio de la administración, al servicio público, o a las ciencias, o a las artes, gracias a esa formación. Bueno, pues ahora se trata de que todo el clero y el monacato goce de prestigio intelectual. Esto va a ser muy importante, que va a hacer que esas élites vayan destacándose también como no solo élites directivas, sino como élites culturales. La mejora de la calidad formativa, de la calidad intelectual. La formación del clero en el manejo, por ejemplo, del latín, en su alfabetización, en el conocimiento de la tradición, de la historia, de la cultura propias que mantiene y conserva la Iglesia. Por supuesto, también en la doctrina católica, en el conocimiento de la fe, de lo que en principio debe creer un cristiano, obviamente. También una renovación de la vida interior, que se va a manifestar también en el orden organizativo, que luego veremos. Reforma litúrgica, muy importante, no solamente en qué se cree, sino cómo se celebra lo que se cree, cómo se expresa, cómo se manifiesta visiblemente a través de los ojos, o para los ojos, o al tacto, o al oído, ¿no? Sobre todo nosotros tenemos tres grandes expresiones que derivan de ese esfuerzo reformista. Por una parte, la universalización del rito romano. Esto puede parecer poco importante, tiene una enorme trascendencia. Universalización del rito romano. ¿Esto qué es? Pues que a la hora de celebrar sobre todo la Eucaristía, no solo las grandes oraciones de todo el clero, etc., se haga en toda la Europa cristiana, en toda Europa bajo la autoridad del Papa igual. Y que se rece en toda Europa como se reza en Roma, y se celebra en toda Europa como se celebra en Roma. Se homogeneiza la liturgia. Y al homogeneizarse la liturgia también se homogeneizan los lenguajes para el culto, los espacios para el culto, las categorías estéticas que están detrás de la organización de los espacios de culto. Hay una homogeneización de la oración. Tenéis uno de los documentos, el 421, en el que el Papa Gregorio VII escribe
al rey que en España será punta de lanza, es decir, vanguardia, en esa romanización de la liturgia en los reinos hispánicos. Alfonso VI de Castilla. Y le pide el Papa que supere la fragmentariedad del culto católico en España mediante la adopción, de manera general, de la única forma de culto válida que es la de Roma, culto romano. Y por lo tanto, tenderá a perderse progresivamente, a superarse formas de culto, formas litúrgicas anteriores, como puede ser el rito mozárabe, el rito visigótico, que habían perdurado desde tiempos antiguos en España, desde la invasión, por ejemplo, musulmana, los ritos mozárabes, o también desde los tiempos en que los visigodos dominaban el escenario también de la Hispania, pues el rito visigótico, ¿no? Bueno, pues, ¿en favor de qué? Del rito romano. Ahora se han recuperado estos ritos y son de una belleza extraordinaria, ¿no? Es una riqueza cultural fantástica ir a Toledo, ir a otras partes donde todavía se conserva, o incluso a Zaragoza, en fin, donde se conservan estos ritos. Bueno, hay un esfuerzo de homogeneización, de racionalización de la expresión de la fe, de superación en este sentido de la fragmentariedad dentro del orden católico. En el mundo político no se da esa homogeneización. Esa homogeneización es comparable a la que supone en el mundo político la estandarización de los idiomas, la estandarización de la ciencia, la estandarización, por ejemplo, de la gramática y de la grafía. ¿Cómo se escribe en español? ¿Cómo se escribe correctamente en español, ¿no? ¿O qué es lo que se tiene que estudiar para tener un título válidamente reconocido por el Estado, ¿no? Pero esto es esfuerzo del Estado liberal. El Estado liberal nos enseña a escribir, nos enseña a hablar y nos enseña qué es lo que tenemos que enseñar. Esto es lo que siglos atrás la Iglesia se promueve a través de la reforma litúrgica, unificar, para superar la fragmentariedad dentro del orden católico, de tal manera que las liturgias particulares son superadas por una liturgia global, una globalización de la fe que va a hacer que cualquiera, desde cualquier parte de Europa, pueda moverse a cualquier otra parte de Europa y rezar exactamente igual que lo haría en su casa, o conocer lo que se dice, o leer los mismos libros y entenderlos, cantar del mismo modo, las mismas categorías estéticas y artísticas. Alfonso VI, ya digo, en Castilla va a ser, desde el primer momento, vanguardia en esa unificación. Pensemos la importancia que esto va a tener la configuración del Camino de Santiago, también como eje articulador de una unidad y de una conciencia de unidad de pueblos en torno a la unidad en la fe y en torno a la unidad en la expresión litúrgica de esa fe. Tiene consecuencias políticas, es decir, está impregnando una personalidad histórica que se articula a través de ese fenómeno cultural. Otro fenómeno cultural asociado, canto gregoriano, que precisamente en orden a esta unificación litúrgica se extiende también, se universaliza, se globaliza. No se llama gregoriano por Gregorio VII, sino por Gregorio Magno. Pero es un canto que sobre todo estaba asociado a la liturgia de Roma. Ahora, en la medida en que se universaliza esa liturgia romana, pues también el canto gregoriano empieza a difundirse por toda Europa. Se unifican los estilos también en este sentido estéticos, musicales. Y por supuesto el gótico, la expresión digamos, plástica de esa nueva forma de comprender la expresividad material cultural de la fe, es la que queda luego registrada en este estilo artístico que es el gótico, donde se naturalizan las formas, pierden la rigidez de los esquemas simbólicos del románico, hay una mayor naturalización en las imágenes sagradas, etc. ¿Qué reforma administrativa? Reforma administrativa en dos grandes órdenes. Primero, la reforma que afecta a la organización interna de la Iglesia, que cubre varios aspectos, pero uno de los más importantes va a ser el que afecta a la vida monástica. Todavía estamos en tiempos en los que el monacato es la vanguardia de la Iglesia, ¿no? Es decir,
Todavía, por ejemplo, los papas son monjes todos ellos. Benedicto no. Gregorio VII es, como tantos otros, antes y después, que él van a ser benedictinos. La Orden de San Benito va a ser digamos, la mina de las élites directivas de la Iglesia durante siglos, ¿no? Y en este caso, el monacato va a tener una importancia todavía extraordinaria. Enseguida vamos a ver que va a ir desplazando su importancia en beneficio del clero secular, del clero urbano y de las nuevas órdenes urbanas. Entonces, la reforma monástica es de una enorme importancia, porque le va a proporcionar a la Iglesia también estructuras organizativas. Precisamente por la importancia que tiene el monacato, proporciona a la Iglesia estructuras administrativas. Había habido una enorme, muy importante, quiero decir, reforma de la Orden de San Benito antes del Papa Gregorio VII, que es la de Cluny. Es una reforma del benedictinismo que se hace más puro, que intenta retomar el espíritu fundacional, vencer la tentación a relajarse, volver a la dureza de la vida originaria, el voto de pobreza, por lo tanto la renuncia a los bienes. Bien, Cluny, que tiene su expresividad también artística maravillosa. La que protagoniza el propio Gregorio VII y toda la reforma que viene acompañada por quienes luego le siguen es la del Cister, la orden cisterciense. Es una nueva reforma de la Orden de San Benito, donde se vuelve a aspirar a una refundación de la orden en orden a conseguir una mayor fidelidad a sus principios fundacionales. Y más adelante, en el siglo XIII, volveremos a experimentar una reforma, pero en este caso ya no es la Orden de San Benito, sino nuevas realidades como van a ser los franciscanos o va a ser la Orden de los dominicos, que ya tiene un nuevo escenario, es la ciudad, ya no es el campo, ya no son monasterios en el sentido de la vida monacal apartada de la ciudad, sino que son órdenes, congregaciones religiosas que desarrollan sus actividades en un contexto cada vez más urbanizado. Y un asunto importante también es el que afecta a la elección de obispos y sobre todo del Papa, la elección del papado. Va a haber una figura, volveremos sobre esa figura más adelante, que es el cardenal Humberto de Moscovici, que es uno de los que van a ir articulando ese derecho canónico aplicado al asunto electoral, ¿no? Bien, ya volveremos, por lo tanto, sobre algunos de estos aspectos. Consideremos en todo caso que no se tratan simplemente de cuestiones que afecten a la vida interna de una institución religiosa como la Iglesia, pero sin consecuencias en el plano político. En la medida en que la política está configurada religiosamente, es necesario que estas modificaciones, estas reformas, estas transformaciones en la propia vida de la Iglesia redunden inmediatamente en cambios también en el orden político, en las organizaciones y las estructuras. Por ejemplo, uno de los más visibles va a ser precisamente a propósito del Cister. Cuando se funda en el siglo VI la Orden de San Benito, cada monasterio es un mundo. Y un mundo además cerrado sobre sí mismo. En el momento en que uno entra ya al monasterio, en principio no sale ni siquiera muerto. Es enterrado también dentro de su monasterio. Los benedictinos, cuando hacen sus votos, pronuncian, formulan sus votos, además de la pobreza, de la castidad y de la obediencia, formulan un cuarto voto, que es el de la stabilitas, la estabilidad. Y ese voto, ¿qué implicaba? Que uno ya no se movía de donde había ingresado. Ahí se quedaba la estabilidad. En muy contadas ocasiones cabía la posibilidad de irse a un convento a otro, de un monasterio, perdón, a otro, pero por alguna razón de mucho peso. Al principio uno se moría donde ingresaba, y cada monasterio era un mundo cerrado. No tenía ninguna dependencia un monasterio respecto al otro. Sí, son igualmente benedictinos, pero no hay ninguna relación entre ellos. Son mundos cerrados y separados, aislados, como pequeños islotes, ¿no? Separados entre sí. Bueno, el Cister lo que supone es una gran arquitectura federal de monasterios, para entendernos. Y fijaos, la Iglesia aquí se está configurando de una manera global a través de una gran federación de monjes dependientes, todos ellos, de una misma cúpula, de un mismo centro. Y cada vez más ese centro va a estar bajo la dirección directa del papado. Es decir, cada vez más
se va a convertir en el buque insignia del papado en su programa de organización institucional y de cumplimiento de sus tareas. Todos a una. No es en este sentido una dispersión de hombres que viven de determinada manera, sino una gran federación articulada bajo una única cúpula de gobierno. Claro, esto le da una potencia a la Iglesia a la hora de llevar a cabo sus propios programas de acción extraordinaria, ¿sí? Y a escala, ya digo, completamente global en el sentido de Europa.